La empresa Etapa de Cuenca, en su largo desarrollo trajinar de algo así como 46 años, ha tenido algunas experiencias tanto negativas como positivas. Y dentro de ellas, pues queremos ahora compartir una de las experiencias positivas que, como es en el manejo del tema del agua no contabilizada. La problemática del agua no contabilizada o agua no facturada, pues es latente, es real en todos los prestadores del servicio. Y evidentemente quienes pagan las consecuencias de esta forma de prestar el servicio, pues son justamente los abonados o los clientes a quienes nos debemos. Los gestores o los prestadores de los servicios tenemos una responsabilidad grande frente a este tema. Enfrentar el problema del agua no contabilizada conlleva desarrollar o ejercer una acción de mediano y largo plazo. No es el resultado de una acción inmediata, pero las acciones tienen que comenzarse tomando ya para a lo largo de 5 o 10 años tener buenos resultados en esta gestión. El problema del agua no contabilizada o no facturada no es un problema local, no es un problema nacional ni de la región, es un problema mundial. Y ante esto, pues hay preocupación de muchos entes, muchas organizaciones por tratar de resolver esta situación y cambiar la forma de gestión de los servicios. Actualmente la gestión sostenible o integrada de los recursos hídricos es uno de los problemas globales más complicados. Los cambios que se dan dentro de las ciudades, el crecimiento poblacional, la migración del campo a la ciudad, la urbanización, la ocupación de nuevos territorios para la construcción de viviendas y el problema actual que nos asiste, como es el calentamiento global, están creando una fuerte presión sobre los recursos hídricos y evidentemente sobre la infraestructura construida en las ciudades, en los campos, para proveer el servicio. Esto ha ocasionado que asegurar un suministro de agua potable seguro, suficiente y asequible sea ya en algunas regiones un verdadero problema, llegando a convertirse en urgente tanto para políticos como para los administradores de la gestión del servicio. Todos sabemos que las fuentes naturales o la disposición del recurso agua es cada vez más complicado su acceso. Las fuentes están cada vez más distantes, más escasas y más contaminadas. En nuestros países en vías de desarrollo y en transición, la situación es todavía mucho más grave, ya que se tienen grandes pérdidas de agua, esto por fugas en las redes de distribución, que son básicamente las pérdidas reales como la tenemos definido nosotros. Importantes volúmenes de agua sin ser facturadas, a quienes llamamos las pérdidas aparentes. A ello podemos también mencionar que por una falta de gestión en la cobranza hay otro volumen importante de agua que se pierde por no ejercer las acciones que conlleven a la recuperación de los recursos facturados. Para el año 2006, el Banco Mundial estimó que entre el 40 y 50% del agua producida en los países en vías de desarrollo es agua no facturada. Y al agua no facturada la definimos como la suma de las pérdidas reales más las pérdidas aparentes y más el consumo autorizado no facturado e incluso el agua que se factura y se deja de cobrar por la ineficiencia en esa acción. Se estima que los países como el nuestro tienen un volumen anual de agua no facturada en el orden de 27.000 millones de metros cúbicos, una estimación que hace el Banco Mundial considerando únicamente un 35% de agua no facturada, y que eso en dólares significa 6.000 millones de dólares anuales que dejan de percibir todos los prestadores del servicio.
La problemática general tiene que enfrentarse y tiene que cambiarse de actitud en la forma de presentar los servicios. En las imágenes podemos ver una primera en la cual va a tener el comportamiento del índice de pérdidas o el índice de agua no facturada si es que no actuamos, si es que no hacemos nada por cambiar esa forma de crecimiento del agua no facturada. Y esa agua no facturada pues es justamente consecuencia del aparecimiento de nuevas fugas en las redes, por un deterioro en la calidad de medida de las unidades de medición instaladas en cada una de las domiciliarias, por un incremento en malas prácticas de algunos usuarios del servicio al utilizar agua de forma fraudulenta. Esa forma de crecimiento de una pendiente positiva tiene que ser cambiada por quienes somos responsables de la prestación del servicio, a una forma de decrecimiento en donde tengamos una pendiente negativa, lo cual va a implicar reparar todas las fugas posibles de hacerlo, mejorar la calidad de medición tanto a las salidas de las plantas de las reservas, mejorar la calidad de la micromedición a cada uno de los consumidores e identificar todos los puntos de uso, dentro de ellos a los fraudulentos. Una pregunta que siempre surge y a veces es complicado de responder cuando no entendemos la verdadera razón del por qué las pérdidas son tan altas. La práctica frecuente y común de quienes prestamos el servicio o hemos prestado el servicio ha sido pues, la solución más rápida es justamente ampliar la oferta del servicio. Ello implica la construcción de nuevas represas, de nueva infraestructura, captación de otras fuentes de agua, aguas subterráneas, aguas lluvias, desvío de ríos, desalinización del agua de mar, nuevas conducciones, trasvases, una serie de obras con un costo elevado para los gobiernos descentralizados y para el gobierno central. Si aún no se están combatiendo eficazmente las pérdidas, solo existe una razón, decimos. La cultura de la oferta aún es más fuerte que la cultura de gerenciar o gestionar bien la disponibilidad actual. Uno de los temas claves o críticos o difíciles de entender es que la fuente más cercana que tenemos a nuestra disposición es justamente aquella que se nos está yendo por las redes con fugas, aquella que se nos está yendo por el fraude, aquellas que se nos está yendo por las instalaciones que no tienen un control de la medición. Y de ahí se estima de que una instalación domiciliaria, industrial, comercial de cualquier categoría que no tenga una unidad de medición o que ésta no esté funcionando adecuadamente, el consumo es aproximadamente 4 veces de una domiciliaria que tiene una medición adecuada y que está funcionando en mejores condiciones. Debemos entender que la fuente más cercana que tenemos a nuestra disposición está presente en nuestro propio sistema y es justamente esa fuente que no se aprovecha adecuadamente y son las pérdidas de agua que tenemos en nuestros sistemas. Dentro de la gestión pues tenemos dos modelos mentales, uno el antiguo y que todavía persiste en nuestras prácticas y uno a la cual debemos transitar y llegar a una nueva forma de gestionar el servicio. Es un modelo antiguo, que es la función principal de las empresas, es construir obras. Y construir obras para ampliar la oferta para que no falte el agua. Operar y mantener sistemas de agua es simple. No se necesitan muchos recursos, no se necesita conocimiento. Entonces ahí podemos llegar a un estado de institucionalización de la precariedad del servicio. En muchos de los sistemas hay una operación empírica con personas de baja preparación, bajo conocimiento de las variables que están presentes en la gestión del servicio.
Existe también presencia de un conjunto de factores que llevan a la empresa a inducir pérdidas o a un combate precario de las mismas. Esa gestión que se viene desarrollando aún y persiste en muchos de nuestros sectores es una forma de actuar con una mentalidad antigua. Tenemos que transitar hacia una nueva forma de gestionar el servicio. Esa nueva forma es justamente gerenciar bien para no perder una gran cantidad de agua de nuestras redes. La función principal de la empresa es operar sistemas y gestionar bien el recurso. La operación y mantenimiento son funciones valorizadas y emplean los mejores recursos disponibles. Dentro de esta nueva mentalidad tiene que haber también un pleno dominio de las variables que se manejan dentro de los sistemas o que están presentes en la gestión del servicio. El personal tiene que ser calificado y preparado. Tiene que haber presencia de un conjunto de factores que lleva a la empresa a prevenir la ocurrencia de pérdidas y tiene que combatirlas de una manera eficiente. Pues tenemos que esforzarnos por transitar del modelo antiguo, de un modelo mental antiguo, a una nueva forma de gestionar y gerenciar los recursos de agua. Como decía, dentro de la problemática del agua no contabilizada, una de las consecuencias a nivel nacional es justamente la baja cobertura del servicio. El día de ayer, uno de los expositores manifestaba que para el año 2010, según el censo, las viviendas que cuentan con una conexión domiciliaria dentro del área de nuestro país, tanto urbana como rural, alcanza apenas a 71.9%. Es decir, hay un alto índice que carece de servicio en condiciones adecuadas. Y en lo que se refiere a saneamiento, es apenas 3 puntos más de la media, es decir, un valor cercano a la mitad de nuestra población no dispone de una evacuación adecuada de las aguas residuales o servidas. La cobertura de los servicios de saneamiento normalmente tiende a ser algo superior en la sierra que en la costa. La cobertura del abastecimiento de agua muestra amplias variaciones según el ingreso, alcanzando aproximadamente el 90% en los primeros 3 deciles de ingresos en las zonas urbanas, comparados con niveles de solo el 60% en los últimos 3 deciles de ingreso. El servicio de agua en muchas de nuestras ciudades, poblaciones, es intermitente. La presión de agua también es deficiente, especialmente en muchos de los barrios marginales que están alrededor de las ciudades grandes. En las zonas rurales, según un estudio de sostenibilidad realizado en el 2004, el 38% de los sistemas han colapsado y 20% tienen un deterioro grave. Un 29% tienen un leve deterioro y 13% son considerados sostenibles. Los sistemas pequeños que manejan básicamente comunidades prácticamente tienen un camino hacia el colapso total. Un estudio realizado en el año 2001, lamentablemente no hemos logrado conseguir información actualizada. En el ámbito nacional, las tarifas cubrían aproximadamente los 2/3 de los costos de operación y mantenimiento del sistema. Al no tener los recursos suficientes, pues se requiere de transferencias tanto del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales o cantonales para la ampliación de los servicios, ampliar la cobertura y cubrir la brecha de los costos de operación y mantenimiento. En cuanto a la capacidad de pago, los hogares que reportaban gastos por agua en la encuesta nacional de vida indicaron que estos eran en promedio 1% de sus gastos totales, siendo más alto en las áreas urbanas, destinados para el pago de los servicios de agua potable. Básicamente, aquí no está considerado el tema de alcantarillado y saneamiento. La eficiencia de los sistemas. Uno de los indicadores que en la actualidad se viene manejando en los servicios de agua potable es la medición a través de la productividad laboral
y del nivel de agua no contabilizado. La productividad laboral del servicio pues, se mide en el número de operarios, o funcionarios o trabajadores que están dedicados a la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado con respecto a cada 1000 conexiones. En nuestro medio más o menos se manejan cifras que oscilan entre 7 a 14 empleados por cada 1000 conexiones, considerándose como dentro de los estándares normales o eficientes a nivel internacional de 3 trabajadores por cada 1000 conexiones. Distamos mucho de tener unos sistemas eficientes. Evidentemente, en muchos sectores es imposible cuantificar este valor. En muchos municipios en donde únicamente existen departamentos o partes de un departamento se destinan al suministro del servicio o a la gestión o operación del sistema, no se tiene a ciencia cierta cuantificado cuál es el personal que está dedicado a la prestación del servicio. Por tanto, se vuelve un poco complicado la estabilización de este indicador. Y más aún cuando ni siquiera conocemos cuántas conexiones domiciliarias existen en nuestros sistemas, que lamentablemente es una realidad persistente en nuestro medio y que aún no se ha logrado superar. El otro indicador, el agua no contabilizada, que es la diferencia entre el agua facturada y producida dividido por el agua producida, es difícil también estimar por cuánto en gran cantidad de poblaciones o en gran cantidad de sistemas no se ha logrado establecer los volúmenes que se están tratando, ni tampoco los volúmenes que se están midiendo. Es otro de los elementos que dificulta el conocer realmente cuánto de agua estamos perdiendo en nuestras redes. Pero sin embargo, hay estimaciones que dicen que ese valor oscila entre el 55 al 65%. Más de la mitad del agua que captamos de las fuentes, que llegan a las plantas, que las tratamos, no están siendo utilizadas adecuadamente o no están siendo facturadas o se están yendo a través de las fugas o a través del consumo ilícito o de una carencia de la calidad de la medición. Y ese valor, pues como decía anteriormente, es muy superior al que estimaba tanto el Banco Mundial como algunas otras instituciones, que la media mundial es de aproximadamente el 50%. Entonces, nuestro país tiene una deficiencia muy grave en este aspecto. La cobertura de agua potable y saneamiento en el país ha aumentado considerablemente en los últimos años. Es un aspecto digno de recalcar y promocionar. Pero aún se caracteriza por tener niveles bajos de cobertura. Y mucho más evidente esta problemática es justamente en el sector rural. La calidad deficiente y baja eficiencia del servicio y la limitada recuperación de los costos hacen dependiente de la necesidad de transferencia de recursos tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales para volverle sostenible a esos sistemas, que consideramos no es la forma correcta de gestionar el servicio. Decimos que un alto índice de pérdidas de agua es un sinónimo de un bajo desempeño operacional de los sistemas. Entonces, un indicador de una mala gestión del servicio, pues nos da precisamente ese índice de pérdidas. Las pérdidas reales nos indican fundamentalmente la eficiencia de un sistema. Ya habíamos dicho que las pérdidas reales son aquellas que están presentes en las redes como consecuencia de rupturas o fugas en nuestros sistemas de distribución. Las pérdidas aparentes es el agua que se entrega o que es utilizada por nuestros usuarios, pero que no está siendo facturada. Pero esas pérdidas aparentes también reducen los ingresos que tienen los operadores del servicio. Es importante entonces tornar a los sistemas y por ende a las empresas o entidades prestadoras del servicio en eficientes. Hay que transitar de una forma de operar de un modelo antiguo a un modelo nuevo de gestión. Hay que volverlos a nuestros sistemas
eficientes, eficaces. De ahí que entramos en algunas cosas positivas. O sea, aquí, como hay experiencias malas que también las hemos vivido y hemos sido parte de ellas, yo creo que algunos esfuerzos vale la pena recalcar y socializarlos para que de alguna manera esas prácticas que a lo mejor pueden ser adaptables a nuestros sistemas sean compartidos su conocimiento y sus resultados, para que vean que sí es posible mejorar nuestra condición de prestación de servicio. Hay algunas definiciones pues, dentro de la gestión de los servicios que se pueden mencionar. Por mejores prácticas se entiende un conjunto coherente de acciones que han rendido buen o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que en contextos similares rindan similares resultados. Estas dependen de las épocas, modas y hasta de la empresa consultora o de los pensadores quienes lo preconizan. Una similitud que tiene etapa sí puede ser asimilada por otra empresa o prestador de servicio, si es que cree que es factible aplicar dentro de su sistema. Otra de las definiciones que se tiene como buenas prácticas: acción o conjunto de acciones que fruto de la identificación de una necesidad son sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles, flexibles y están pensadas y realizadas por los miembros de una organización con el apoyo de sus órganos de dirección, y que además de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, supone una mejora evidente de los estándares del servicio, siempre alineados con su visión, su misión y sus valores. Estas buenas prácticas deben estar documentadas para servir de referente a otros y facilitar la mejora de sus procesos. Las buenas prácticas hay que entender que es una convergencia de acciones, una convergencia de pensamiento y una convergencia de filosofía entre los que están gestionando directamente el servicio con quienes administran la empresa. No puede existir un divorcio entre los administradores, que a veces responden a temas básicamente políticos, y quienes están operando el servicio. Los funcionarios, los trabajadores, tienen que estar alineados con una misión, con una visión, con sus valores empresariales, para llegar a tener éxito en la gestión que se quiere enfrentar en los actuales momentos. Para tener éxito en la empresa de etapa ha sido necesario alinear algunas áreas. En primer lugar, al gerente de la empresa. El gerente tenía que entender que un problema crítico de la empresa eran las pérdidas de agua. Los funcionarios de la gerencia comercial, los funcionarios de la gerencia técnica y los funcionarios que estábamos interesados en resolver este problema o en enfrentar este problema, teníamos que vender esa idea y hacer entender que uno de los problemas críticos que tenía la empresa en ese momento era justamente el índice de pérdidas de agua potable o el índice no facturado, que para el año 2000 oscilaba en el orden de los 50 a 55%. Una vez alineado como objetivo estratégico de la empresa el tema de enfrentar las pérdidas de agua, pues se pudo desarrollar una serie de acciones que nos llevó a tener los valores que en los actuales momentos los podemos comentar. A lo largo de aproximadamente 12 años, como decía, es un esfuerzo que tiene que ser a mediano y largo plazo, hemos logrado reducir del 52 o 53% que teníamos en el 2001 al 25.6% que lo tenemos en los actuales momentos. Yo creo, si bien es un hecho que toma algún tiempo, creo que es un hecho exitoso que hemos tenido dentro de la empresa, y que las acciones que se vienen desarrollando aún posibilitan a lo largo del tiempo mantenerlo sostenible ese valor. Pensar ya en reducir algo más de esos índices, pues hay que entrar en otro tipo de análisis.
hay que pensar cuán eficiente podría ser esa reducción. Podría ser que nos resulte más costoso reducir que lo que realmente vamos a recuperar. En esa tarea nos encontramos en los actuales momentos en desarrollar un modelo financiero, un modelo matemático que nos permita identificar cuál es el valor óptimo para nuestra empresa, que va a ser diferente para otro sistema, pero hay que hacer esas acciones y enfrentar el tema del agua potabilizada. Dentro de esas buenas experiencias, ya entrando un poco más a detalle, en el noviembre del año 2000, tras analizar la elevada cantidad de agua no contabilizada en torno al 53%, Etapa reactivó el programa de control de agua no contabilizada y concibió una unidad o un órgano que se encargue de enfrentar esta problemática, que se denominó la Unidad de Control de Agua no Contabilizada. Y este órgano, para que tenga poder, para que tenga decisión y pueda incidir en el resto de áreas, pues tenía que ser dependiente de la gerencia general y tener el suficiente poder como para poder vender a las otras áreas, a la gerencia de agua potable y a la gerencia comercial, de que había una seria problemática que enfrentar tanto en el una como en la otra área. Entonces se requirió de que sea dependiente de la gerencia gerencial. Como hitos importantes tenemos en el año de 1984, pues a raíz de una serie de estudios que se dieron, de diagnósticos que se dio a la prestación del servicio en la ciudad de Cuenca, que ya en esos momentos era deficiente, la ciudad tenía que enfrentar en una renovación de su infraestructura hidrosanitaria. Además de entrar en una renovación, tenía que entrar en otro tipo de acciones paralelas. Como decía, había que cambiar la forma de gestionar, de ofertar más agua en vez de enfrentar la problemática de las pérdidas. Entonces ahí se implanta recién un incipiente programa de recuperación de pérdidas de agua. En el año 90 y 93 recibe el financiamiento del BID, en el cual la empresa adquiere algunos equipos y se estructura un organismo que enfrente las pérdidas de agua en la ciudad de Cuenca, o en los sistemas que presta Etapa. Para el 93 y 96 ya prácticamente se reactivó este programa de agua no contabilizada. Sin embargo, había fuertes limitaciones en el tema financiero que no le permitieron llegar a tener éxitos importantes en el corto y mediano plazo. Y ya pues la situación financiera del país conllevó que hasta por fin en el año de 1999 pues se desintegre este equipo. Pero la realidad y la problemática estaba ahí. Hasta nuevamente se reactivó en el año 2000, en noviembre del 2000, esta unidad, y ya para el año 2006 ya podíamos nosotros vender ya como resultados algunas cifras interesantes. En el año 2006 el programa de agua no contabilizada de Cuenca gana el Premio Nacional de Buenas Prácticas en la categoría de agua potable. Fue un hito importante. Y de ahí, pues en el año 2006, pues el índice de pérdida estaba en el orden del 32-33%. Y de ahí a la fecha, la disminución ha sido un poco lenta. Pero llegado a cierto nivel, la disminución de ese índice de pérdidas es mucho más difícil, mucho más complicado y mucho más costoso. Siempre es bueno identificar cuál es el punto hasta donde yo puedo llegar y sostener a lo largo del tiempo ese valor. Entre las prioridades del programa de control de agua no contabilizada establecidas dentro de la empresa Etapa, se establecieron, en primer lugar, lograr la sostenibilidad del programa a lo largo del tiempo. O sea, esa fue una de las tareas. A veces no se ven los resultados de manera inmediata, ni a corto o mediano plazo, y las autoridades toman decisiones erróneas. Como no dan resultados, el programa no funciona o no sirve, o no es aplicado. Pues una de las tareas fundamentales era volverle a este programa sostenible. Otra de las prioridades definidas fue conocer exactamente la cantidad de agua que se distribuye y consume, tanto a nivel general como por áreas de distribución, detectando los puntos críticos.
Por otro lado, se enfrentó el tema de la reducción de las pérdidas de agua en los sistemas de distribución, detectando y reparando las fugas, alcanzar mediciones exactas del consumo de agua hasta lograr el 100%. Como una de las tareas que se impuso el programa fue medir la cantidad de agua que entra a la planta de tratamiento, que sale de la planta de tratamiento a los centros de reserva, la cantidad de agua que sale de cada uno de los centros de reserva y la cantidad de agua que es consumida por cada uno de los usuarios o clientes de servicio. Solo ahí podríamos establecer a ciencia cierta cuál es el valor real de ese índice de agua no contabilizada o el índice de agua no facturada. Controlar apropiadamente el sistema y sus componentes, mejorar la eficiencia y optimizar los sistemas, lograr solvencia económica, aumentar la cobertura aplazando la ampliación de los sistemas. Esas fueron las prioridades definidas para la implantación de este programa de control de agua no contabilizada. Eso a partir del año 2000. Los proyectos que se implantaron bajo el lineamiento de las definiciones anteriores, pues fueron estos: la operación y mantenimiento de redes. Una vez identificado de que teníamos una serie de problemas en las redes, que muchas de las redes instaladas en los años 60, 70 ya cumplieron su vida útil y era susceptible de presentar frecuentemente fugas de agua, pues tenían que ser cambiadas esas redes. Y es así que prácticamente se lograron cambiar cerca, a la fecha vamos con el 95% de redes que ya han cumplido su vida útil. Y nos queda aún por tarea por resolver un 5% adicional. Y evidentemente al sistema cada vez conforme pasa el tiempo se van incorporando nuevas redes que ya van cumpliendo su vida útil. En lo que se refiere a macromedición, se desarrolló un sistema de telemetría para todos los centros de reserva, para todos los sistemas de control y monitoreo de las reservas. Se maneja una estadística mensual de caudales y niveles de reservas, se monitorea y se hace un seguimiento a la macromedición. Esta macromedición se hace por comparación. O sea, además de los macros medidores que tenemos instalados en cada uno de las plantas, los centros de reserva, pues son monitoreados y verificados que su medición sea la correcta y sea la adecuada. En la micromedición creeríamos de que tuvimos un fuerte éxito ahí. A partir del año 2002, 2003 y 2004 se desarrolló un programa, en primer lugar, de reubicar los medidores. Nuestros medidores domiciliarios los teníamos en los aguanes de las viviendas. Nuestros lectores tenían dificultad por tomar las lecturas. Muchos medidores estaban debajo de las camas, había que esperar que se levanten los usuarios para poder tomar la lectura. Y eso es una realidad que persiste en muchos de los sistemas, como experiencia que hemos venido observando a lo largo de algunas visitas. Una tarea fundamental era reubicar todos los medidores hacia la parte exterior de la vivienda. 2. Cambiar todos los medidores que para ese momento consideramos que cumplieron ya su vida útil. Como política hemos definido en la actualidad que un medidor que cumple 10 años tiene que ser cambiado en el sistema. Sin embargo, de ello, venimos desarrollando una serie de monitoreo o de análisis del comportamiento del parque de nuestros micromedidores. Todos los años hacemos un muestreo y analizamos en qué situación se encuentran los medidores. Porque hay que tener cuidado también con el pretexto de recuperar agua. Hay situaciones en las cuales los clientes o usuarios también son perjudicados por una medición deficiente. Por calidad del agua, por calidad de la operación del sistema o de reparación en las fugas, muchas veces pueden llegar sedimentos a las unidades de medición. Y esas unidades de medición con sedimentos o bien dejan de funcionar o disminuyen, ya que nuestros micromedidores son básicamente de velocidad, disminuyen el área de ingreso aumentando la velocidad y por tanto los medidores empiezan a sobremedir. Y a nuestros clientes eso no podemos perjudicarlos. Tenemos que cuidar también por ese lado. En lo que se refiere a micromedición, los índices a los que hemos llegado,
el 100% de conexiones domiciliarias instaladas en la ciudad o en los sectores que prestan el servicio a la empresa disponen de memoria. Desde el momento que se construye y se va a utilizar el servicio. Y los índices de cobertura de lectura llegamos al 99.5%. Es apenas por algunas situaciones muy especiales, apenas un 0.5% de nuestros clientes no se les hace la lectura. La facturación de nuestros clientes responde a una medición real y dentro de los parámetros aceptables de la medición responde al menos el 99.5% de nuestros clientes se factura con valores reales. Por otro lado, se trabajó fuertemente en el tema de sectorización y subsectorización, desarrollando manuales de operación de cada uno de los sectores, para efectos de cambios de redes, para efectos de reparación de fugas, para efectos de limpieza de las redes. Todos los sectores tenemos desarrollado manuales para su operación de mantenimiento. Como un proyecto mejorado, el agua no contabilizada es un proyecto institucional permanente, programa de detección activa de fugas permanente, control de presiones en la red, control y seguimiento a macro y micromedición, seguimiento y crítica a actividades de lectura de medidores y facturación. Los problemas no están únicamente en la parte física, los problemas también están a veces en los sistemas o en las aplicaciones informáticas o a veces en los errores de gestión que tienen los trabajadores y funcionarios de la empresa. Otro aspecto clave que se ha manejado mucho es la comunicación social. La empresa no es un ente ajeno a la colectividad. La empresa se debe a una colectividad. Y ahí consideramos que el mayor activo dentro de una empresa es justamente su cartera de clientes, porque son ellos quienes financian la prestación de los servicios. Son ellos quienes financian los sueldos y salarios de los funcionarios y trabajadores. Entonces, un aspecto clave que hemos considerado es la comunicación social y una relación permanente con nuestros clientes. Y ahí tenemos muchos canales para mantener una relación viva entre empresa y usuario o cliente. Entonces, hemos implantado un call center, unos puntos muy diversos ubicados dentro de la ciudad de atención al cliente, en los cuales con toda confianza los usuarios llegan a nuestra empresa a presentar su problemática. Como resultado, pues, podríamos mencionar, se han logrado desde el inicio del programa de control de agua no contabilizada importantes avances, sobre todo la recuperación de ese índice, del 56% en el año 2000 a valores similares al 25.6% en la actualidad. Se ha logrado reducir la producción de agua potable de las plantas de 4.100 millones de metros cúbicos por mes de enero del 2000 a 3.300 metros cúbicos por mes en este año. O sea, la cantidad de agua que tratábamos hace 12 o 13 años fue mayor que la que estamos tratando en la actualidad. Se ha logrado sectorizar y subsectorizar toda la red de distribución urbana y periférica de la ciudad. El avance de la sectorización y subsectorización en las nuevas zonas de servicio es del 90% aproximadamente. Se han elaborado los respectivos manuales de operación de la subsectorización a todos los sectores de distribución. Se dispone de la cantidad suficiente de equipos de tecnología avanzada que garantizan la continuidad del proyecto de agua no contabilizada. Se ha sustituido más del 95% de las redes de distribución que han cumplido con su vida útil. Se vienen cambiando todos los medidores que van cumpliendo su vida útil. Se han logrado niveles de cobertura de la micromedición en 100% y casi cerradas en niveles de apenas el 0.5%. Se mantiene de forma permanente el programa de control activo de fugas. Tenemos todo un equipo que permanentemente está haciendo un chequeo de las redes de agua potable, de las redes de alcantarillado, porque normalmente lo que suele ocurrir
es de que el agua que sale de la red de agua potable va a parar en las redes alcantarilladas. Un método de detección de las fugas es justamente haciendo un chequeo en ciertos puntos de la red, de nuestra red de alcantarillado. Se han realizado el programa de reducción de presiones a zonas y sus sectores críticos de la zona urbana y rural de Cantón. Como resumen, algunos datos que tenemos, para el 2001 teníamos una producción, teníamos 2 plantas básicamente, que proveen el servicio al 90% de la ciudad. La de Cebollar, que toma agua del río Tomebamba, y de Tixán, que toma como fuente el río Machanga. En la UNA, en el 2001, había una producción de 823 litros por segundo, y en la de Tixán 626, sumada a las 2.449 litros por segundo. En lo que se refiere a las redes de distribución, las zonas de presión o distribución, existían 20 zonas. La longitud de redes alcanzaba en ese entonces 820 kilómetros. El número de clientes llegaba a 57.443. La presión que teníamos en la red era la máxima de 105 y la mínima de 15 metros de columna de agua. El índice de agua no contabilizada, pues en ese entonces, como habíamos dicho, es 52-53%. Para el año 2013 se han incorporado algunos nuevos sistemas, pero la producción total alcanza 1.313 litros por segundo, inferior a los 1.400 que teníamos en el año 2001. Las zonas de presión o distribución tenemos en la actualidad 35 zonas. La longitud de redes que teníamos en el 2001, 800 y algo más kilómetros de redes, en la actualidad tenemos 1.800 kilómetros de redes. En lo que se refiere a conexiones domiciliarias, teníamos 57.000 conexiones registradas en nuestro sistema en el 2001. En la actualidad, para junio, tenemos 112.513 conexiones domiciliarias. Entonces, hemos logrado dar con menos cantidad de agua a cerca del doble de usuarios del servicio en el transcurso de 12 o 13 años. Y evidentemente hemos corregido también el tema de las presiones en la red. Antes teníamos 115 metros de columna, hemos establecido como máxima 70 metros de columna de agua como presión máxima, y la mínima sigue siendo la misma, 15 metros de columna. Ahí el tema de presiones, pues mientras más presión tiene, mayor fuga existe en los sistemas. Y el índice de agua no contabilizada, pues lo bajamos al 52 o 53% a lo que tenemos en la actualidad, 25 o 26%. En este gráfico podríamos ver el comportamiento a lo largo del tiempo, mientras la producción disminuía en algunos momentos por decisiones únicamente políticas. Sin embargo, ya una vez del aparecimiento del programa de control de agua no potabilizada, pues esa decisión fue sostenida y la producción vino disminuyéndose permanentemente. El índice de pérdidas, que está en línea roja, pues ha disminuido considerablemente, y el volumen micromedido o facturado también ha crecido sostenidamente a lo largo del tiempo. Ha habido un nuevo comportamiento en la gestión del servicio. Como resumen, podríamos presentar este cuadro. Eso es lo que podríamos comentarles de la experiencia que hemos tenido en Cuenca. Como digo, reiterar en la necesidad de alinear tanto a la administración como a los funcionarios que están realmente interesados en emprender esta tarea, con las diferentes áreas que son actoras en la prestación del servicio. Necesariamente tiene que haber un alineamiento y un convencimiento de que esta tarea tiene que ser enfrentada en los actuales momentos, que tiene que haber una necesidad de un cambio de mentalidad de la gestión, de presentar una oferta mayor para cubrir las falencias, a gestionar adecuadamente los sistemas, recordando que una fuente que tenemos a nuestra disposición, en vez de alejarnos a las montañas o a las alturas, pues está presente justamente en nuestras propias redes. Es una tarea que nos toca enfrentar, y si de alguna manera la empresa de Etapa puede apostar en esto, estamos prestos, y quiero agradecer la atención de parte de ustedes. Muchas gracias.